Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles. Como todos los miércoles, a esta hora estamos en este espacio de conversación que tiene la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica. La idea de esto es tener un espacio para conversar con ustedes y, por supuesto, que se sientan acompañados en estos tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, y yo creo que les va a importar a muchos, de cuánto dura el tratamiento farmacológico de la obesidad. ¿Es para siempre? Y vamos a tener dos grandes expositoras el día de hoy, la doctora María Isabel González, quien es médico endocrinólogo y nutrióloga, jefa del Centro de Obesidad de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción. Y además de eso vamos a tener a la doctora Magdalena Farías, que también es médico nutriólogo de la Clínica Las Condes y coordinadora de la pasantía de la rama de médicos clínicos de la Sociedad IFSO Chile. Así que, doctora María Isabel González, por favor, si nos puede acompañar con su presentación. La idea es que mientras se estén presentando mis colegas, por supuesto vamos a estar atentos a todas sus preguntas y al final de las dos presentaciones vamos a intentar responder a todas sus dudas. Todavía no me activan el video. Ah, perfecto, no hay problema. Entonces, la idea, por supuesto, que como todos los días miércoles, vamos a seguir en estas jornadas educativas, tanto para pacientes como para público general, así que espero que nos puedan seguir acompañando. Doña María Isabel, ahí la vemos. Perfecto. Bueno, agradezco a la gente que nos está acompañando hoy día en la tarde. Vamos a hablar primero de cosas generales, porque para poder hablar de tratamiento farmacológico de la obesidad tenemos que ubicar un poco en contexto de qué es lo que es obesidad, qué es lo que es sobrepeso, cuál es nuestra realidad. Vamos a hablar primero en forma general de qué es lo que es el sobrepeso y la obesidad y cuáles son sus formas de tratamiento para abocarnos al final al tratamiento farmacológico. Lo primero es que la obesidad y el sobrepeso son enfermedades que son crónicas, así como la diabetes o la hipertensión, es una enfermedad crónica y que constituye tanto en Chile como en el mundo una verdadera epidemia. Por lo tanto, es un tema relevante porque afecta a un gran porcentaje de la población. ¿Por qué se produce la obesidad? Se produce porque hay un desbalance entre la ingesta calórica y el gasto calórico. Es decir, comemos más cantidad de calorías de las que gastamos. Y así entonces se va acumulando energía en nuestro organismo como tejido adiposo, es decir, como grasita. ¿Por qué hay personas que desarrollan el sobrepeso o la obesidad? Fundamentalmente influyen los factores genéticos. Cuando uno habla con una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, generalmente tiene antecedentes familiares de este problema. Es decir, tienen los papás, algún primo, abuelito, hermanos que tienen el problema. Y sobre este factor que es muy importante, que es la genética, actúa todo lo que es el ambiente. Y eso es lo que ha ido haciendo de que la obesidad vaya aumentando, porque los factores ambientales han cambiado. Ha aumentado mucho el sedentarismo, la falta de ejercicio, y se ha modificado nuestra alimentación, no en el sentido favorable, sino desfavorable. Aquí tenemos, por ejemplo, qué es lo que debería ser una alimentación saludable, ¿cierto? Basada en carnes blancas, pescado, pollo, pavo, mucha verdura, fruta, cereales, legumbres y aceites vegetales.
En cambio, ¿qué es lo que vemos que muchas personas consumimos? Consumimos otro tipo de alimentos, como son, por ejemplo, las carnes grasas, muchas frituras, queso, masas, bebidas dulces, golosinas, en el fondo, alimentación de tipo comida chatarra. Ahora, ¿por qué hay algunos grupos que desarrollan más obesidad que otros? Porque depende del ambiente. Es decir, el ambiente actualmente, el ambiente moderno, hace que se exprese mucho más la genética. Por lo tanto, si nosotros tenemos antecedentes familiares de obesidad y vivimos en un ambiente donde hacemos mucho ejercicio, como era años atrás, por ejemplo, aquí hay una foto de antes del 1900, en que la gente tenía que procurarse su alimentación, tenía que cazar, tenía que caminar grandes distancias, tenía que salir a buscar agua, y por lo tanto puede que la ingesta haya sido elevada, pero el gasto era muy alto, por lo tanto la gente no engordaba. En cambio, hay otros lugares, como por ejemplo este lugar que se llama la República de Nauru, que está en el Océano Pacífico Central, donde existe una prevalencia de obesidad enormemente elevada, sobre el 61% de la población es obesa. Es un lugar pequeñito, es una sola isla, en donde las personas tienen una prevalencia muy alta de obesidad porque se mueven muy poco, porque comen mucho y tienen hábitos de vida que favorecen esta situación de sobrepeso y obesidad. Y esta ha sido la evolución de nuestra especie. Partimos, ¿cierto?, derivando de el chimpancé, caminando en 4 patas, y nos fuimos irguiendo y fuimos adquiriendo la posición en bipedestación. Fuimos disminuyendo la actividad física, ya no fue necesario que cazáramos para comer, ni que fuéramos a buscar agua muy, muy lejos. La civilización empezó a proporcionarnos todas las cosas que necesitábamos y empezamos rápidamente a subir de peso, a reemplazar el músculo por grasa y a aumentar en forma significativa el tejido adiposo, sobre todo abdominal, ya que tenemos todo al alcance de la mano, es decir, no necesitamos movernos mucho para obtener lo que nosotros queremos. Han cambiado el tamaño de las porciones que nosotros comemos. Por ejemplo, las porciones de alimento han ido aumentando en tamaño, y ustedes ven como, por ejemplo, cuando uno va a algunos países desarrollados, donde hay mucha comida rápida, uno compra un poco por ejemplo, de bebida cola, y es una tremenda, tremenda porción de bebida. O, por ejemplo, las papas fritas, es un cono enorme. Por lo tanto, hay un aumento en el tamaño de las porciones si uno va viendo el tiempo, cómo ha ido transcurriendo. Por ejemplo, esta es una hamburguesa de 1954 y esta es una hamburguesa del 2004. Las papas fritas, cómo han crecido, las bebidas cola, los popcorn, es decir, todo ha ido creciendo en tamaño. ¿Qué otros factores ambientales favorecen la obesidad? El estrés crónico es una condición que favorece mucho el aumento de peso, ya que cuando estamos sometidos a estrés crónico se producen cambios en los neurotransmisores cerebrales, y eso modifica la sensación de saciedad, favorece la aparición de trastornos alimentarios. Por lo tanto, el estar sometido a un estrés crónico es una condición que favorece la obesidad. La alteración del ritmo circadiano, que se ve mucho en los adolescentes, que duermen de día y están despiertos de noche. Se duermen muy, muy tarde en la noche, se quedan en las redes sociales, etcétera, y en la mañana siguen durmiendo hasta las 2, 3 de la tarde. Esto altera también los neurotransmisores cerebrales, se alteran las hormonas, y eso también favorece la aparición de obesidad. La inactividad física, ya que hay muy poca prevalencia de personas que hacen ejercicio. La mayor parte de la gente va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y no se da el tiempo para hacer ejercicio. La alimentación desbalanceada, que ya lo conversamos. Aquí, por ejemplo, se come una persona una donut y en vez de comerse una manzana.
Y hay medicamentos que también después vamos a mencionar que favorecen la aparición de sobrepeso y obesidad. Todas estas condiciones van haciendo que se acumule grasa en el organismo y que aparezca el sobrepeso y posteriormente la obesidad. ¿Cómo clasificamos a una persona de acuerdo a su peso? Para poder clasificarlo tenemos que calcular un índice que se llama índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilos por la talla en metros al cuadrado. Y así entonces, de acuerdo al índice de masa corporal, nosotros vamos a tener que el individuo tiene sobrepeso si este índice es mayor de 25 y va a tener obesidad si es mayor de 30. Ahora, dentro de la obesidad tenemos distintos grados. Tenemos la obesidad leve o clase 1, en que el índice de masa corporal es sobre 30, la obesidad clase 2 o severa, cuando es mayor o igual a 35, y la obesidad clase 3 o mórbida, cuando es mayor o igual a 40. Y aquí les quiero hacer un comentario, porque muchas veces uno le pregunta a un paciente que uno tiene frente a uno, ¿usted tiene familiares que tengan problemas de sobrepeso u obesidad? Y te dicen, no, en mi familia no, son así como yo. Y tú estás frente a un paciente obeso. ¿Por qué? Porque las personas han normalizado el sobrepeso y la obesidad porque tiene una alta prevalencia. Y confunden el ser obeso con ser obeso mórbido. Es decir, ellos consideran ser obeso cuando la persona es obesa mórbida. Entonces, cuando uno les hace el cálculo y les dice, usted tiene un índice de 32, usted tiene una obesidad leve, el paciente se extraña y dice, pero si yo pensé que tenía un poco de sobrepeso nomás, porque se ha ido normalizando el tener exceso de peso. Y aquí tenemos entonces lo que es normal, índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9, lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del año 2016 y 2017, tenemos una alta prevalencia de exceso de peso en nuestra población. Vean ustedes que casi el 40% de la población tiene sobrepeso, un 31,2% tiene obesidad y hay un 3,2% de obesos mórbidos. Si nosotros sumamos todo esto, tenemos un 74,2% de la población que tiene exceso de peso. Y por eso es que se ha ido normalizando. Es decir, la gente encuentra normal tener un exceso de peso, tener sobrepeso, tener obesidad. Es normal porque casi todo el mundo tiene esa condición. Más de 2/3 de la población chilena tiene este problema. Ahora, aparte de la cantidad de grasa que acumulamos en nuestro organismo, es súper importante que la distribución de la grasa también contribuye a tener más o menos enfermedades que son derivadas de la obesidad. Lo ideal sería que la grasa se acumulara de esta forma, es decir, en forma de pera, en que la grasa se acumula en la parte baja del organismo, en la zona de las caderas, en la zona de los glúteos y de las piernas, pero lo malo es que muchas veces, sobre todo en nuestra etnia, la grasa se acumula en la parte central del organismo, es decir, se acumula fundamentalmente a nivel del abdomen, ¿ya? Y no tanto a nivel de los glúteos y de los muslos. Esta distribución de grasa, que se llama distribución adiposa androide, es la más dañina, es la que más nos lleva a enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular. Y aquí tenemos entonces una persona que tiene obesidad y que le estamos midiendo el perímetro de la cintura. ¿Por qué lo medimos? Porque estamos midiendo la cantidad de grasa abdominal que tiene esa persona. Esta grasa abdominal está adentro del abdomen, está entre medio de las vísceras abdominales, es decir, entre medio de los intestinos, entre el hígado, el vaso, el estómago, ahí está la grasa. Y esa grasa es la grasa que hace más daño, porque esa grasa genera lo que se llama el síndrome de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, y lleva a muchas enfermedades crónicas. No así la grasa subcutánea, que es la que está encima, y que generalmente se localiza en los muslos y en los glúteos. ¿Qué pasa entonces si la grasa se acumula aquí en la parte central? Vamos a tener una serie de condiciones de salud que van a conformar lo que se llama el síndrome metabólico o de resistencia a la insulina. Va a aumentar el riesgo de hipertensión, va a aumentar el riesgo de prediabetes, va a aumentar el riesgo de diabetes,
se va a poner graso el hígado, va a aumentar la enfermedad cardiovascular, que puede ser tanto del corazón como la enfermedad cerebrovascular, va a aumentar la apnea del sueño, va a aumentar algunas grasas en la sangre, como los triglicéridos, va a aumentar el ácido úrico. Y todas estas condiciones van a conformar lo que nosotros denominamos el síndrome metabólico o de insulinoresistencia, que conlleva a muchas enfermedades crónicas, fundamentalmente como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Ahora, si nosotros vemos cómo incide la obesidad en la esperanza de vida de los sujetos, podemos ver que una persona que tiene una obesidad mórbida, si es un hombre, su esperanza de vida se va a reducir 13 años. Si es una mujer, se va a reducir 8 años. Es decir, realmente tiene un gran impacto en la esperanza de vida. En cuanto a la mortalidad cardiovascular, esta aumenta en un 50% en los sujetos obesos y en un 90% en los obesos mórbidos. El tratamiento de la obesidad y del sobrepeso se puede dividir en dos formas fundamentales de tratar. Una es el tratamiento médico, de lo cual vamos a hablar en más profundidad hoy día, y el tratamiento quirúrgico, que es lo que llamamos la cirugía bariátrica. Ahora, el tratamiento médico está dirigido a personas que tienen sobrepeso, que tienen una obesidad tipo 1 o una obesidad tipo 2, es decir, leve o severa. Personas que tienen una obesidad tipo 3, o sea, obesos mórbidos, son en realidad candidatos a cirugía bariátrica, ya que tienen muchos kilos que bajar y por lo tanto no van a lograr esas metas con tratamiento médico. ¿Qué podemos lograr con el tratamiento médico? Podemos llegar a perder entre un 10 y un 15% del peso inicial y luego mantener el peso perdido. Podemos controlar las enfermedades que ya tenemos asociadas a la obesidad, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, y podemos evitar que otras enfermedades aparezcan, ¿ya? Como por ejemplo pueden aparecer más adelante lesiones articulares, en las caderas, en las rodillas, artrosis, y también muchos tipos de cáncer que se relacionan con la obesidad. ¿Qué es lo que logramos cuando nosotros logramos que el paciente baje de peso? Si él baja entre un 3 y un 5%, vamos a lograr que bajen los triglicéridos, baje la glicemia, baje la hemoglobina glicosilada, que es el promedio del azúcar de los últimos 3 meses, y disminuye el riesgo de diabetes. Ahora, si logramos que el paciente baje más de un 5%, va a bajar la presión arterial, va a bajar el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y vamos a poder bajar los tratamientos farmacológicos para algunas enfermedades asociadas a la obesidad, como la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Ahora, ¿cuáles son los pilares del tratamiento médico de la obesidad? Decir que en general el tratamiento médico requiere de un equipo multidisciplinario. El tratamiento hecho en forma individual por un profesional con un paciente en general tiene un resultado que es a corto plazo. Cuando hacemos un tratamiento multidisciplinario, los efectos se ven a mucho más largo plazo y el paciente logra mantener el peso perdido porque incorpora los cambios de hábito a su vida. La primera cosa importante en el tratamiento médico es hacer una pauta de alimentación baja en calorías que va a ser personalizada para cada paciente. La segunda gran cosa que tenemos que fomentar es la actividad física, que se haga en forma regular y hecha a la medida del paciente. Si es una persona de la tercera edad, vamos a hacer ejercicios de una manera. Si es una persona, un adolescente, haremos otro tipo de ejercicio. En general, los pacientes con más limitaciones van a estar a cargo de los kinesiólogos. Los pacientes que no tienen tantas condiciones de salud asociadas y que son de una edad media, pueden hacer actividad física con profesores de educación física que están habituados a trabajar con pacientes. El apoyo psicológico es muy importante porque es el psicólogo el que va haciendo que el paciente cambie la forma de comer, le está enseñando a comer de nuevo, a comer más lento, a comer en ciertos lugares de la casa, a comer en ciertos horarios. Y también
nos va a permitir el tratamiento de las enfermedades de este tipo que se asocian a la obesidad, como son los trastornos de la conducta alimentaria. Los pacientes obesos muchas veces tienen trastornos alimentarios, como el trastorno por atracón o el picoteo, y estos trastornos hay que tratarlos para lograr un resultado efectivo en el tratamiento de la obesidad. Y por último, lo que hoy día nos hace juntarnos para conversar del tema, los medicamentos antiobesidad. Buscamos en ellos que nos permitan que el paciente pierda por lo menos más de un 5% del peso inicial. Ahora, ¿en qué personas podemos usar fármacos antiobesidad? Tenemos primero que decir que el fármaco está dentro de un contexto, dentro de un tratamiento multidisciplinario. Es decir, nosotros no podemos dar un fármaco y nada más. El fármaco va a actuar además de las otras medidas que ya hemos tomado, es decir, la dieta que hemos hecho para el paciente, le hemos implementado una rutina de ejercicio y le hemos implementado cambios de hábitos de vida. Y sobre esto podemos agregar en algunos pacientes el uso de fármacos. ¿En qué pacientes? En aquellos que tienen un sobrepeso, cuyo índice de masa corporal está sobre 27 y que tienen por lo menos una comorbilidad, es decir, pacientes con sobrepeso que tienen, por ejemplo, diabetes o prediabetes o hipertensión o hígado graso. Y en todos aquellos pacientes que tienen obesidad. Y en este caso no es necesario que haya una comorbilidad asociada. Puede que el paciente sea solamente obeso. Los pacientes con obesidad severa y leve están dentro de los pacientes que se pueden tratar médicamente y en los cuales asociamos la mayor parte de las veces fármacos. Pero los pacientes con obesidad mórbida o clase 3 son pacientes que se van a beneficiar mucho más de la cirugía bariátrica que del tratamiento médico. El objetivo de estos fármacos es que nos permitan una baja de peso de por lo menos un 5% en los primeros 3 meses de tratamiento. Si el paciente tomando estos fármacos no baja esa cantidad de peso, es que el medicamento no está siendo efectivo y por lo tanto no debemos seguir usándolo. Por lo tanto, es importante ir evolucionando al paciente todos los meses para ver cómo es el resultado frente a la adición de estos fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que actualmente están autorizados para el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso? El primero de ellos es el Orlistat, cuyo nombre es Xenical en Chile, hay pocas copias de este. El segundo medicamento es la fentermina, un medicamento muy antiguo, ¿ya?, que tiene varios nombres de fantasía. El tercer medicamento es el topiramato, que es un medicamento que se utilizó para otro tipo de patologías, inicialmente para algunos tipos de epilepsia y para personas jaquecosas, y se vio que con este medicamento los pacientes perdían peso y se aprobó después para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Existe en Estados Unidos, no aquí en Chile, la combinación de dos de estos medicamentos, que es la fentermina topiramato, que vienen en un solo compuesto de liberación retardada, pero nosotros desgraciadamente no lo tenemos, por lo tanto tenemos que hacer la combinación con los dos fármacos por separado. Luego tenemos el liraglutide, que es un medicamento inyectable, que se inició su uso en el tratamiento de la diabetes, como el nombre de la droga se llamaba Victoza, el nombre de fantasía, pero se vio que los pacientes bajaban mucho de peso con este medicamento para la diabetes y se aprobó posteriormente para la obesidad con el nombre de Saxenda. Y por último, la asociación de naltrexona bupropión, que es una asociación de fármacos que permite también una baja significativa de peso y que la asociación de los dos fármacos nosotros no la tenemos en Chile, por lo tanto si queremos usar estos dos medicamentos los tenemos que usar por separado. Entonces ahora yo les voy a dejar a Magdalena, que va a continuar con la explicación mucho más precisa y profunda de cada uno de estos medicamentos. Muchas gracias.
Hola, muy buenas noches. Se está compartiendo la pantalla, se ve bien, parece. Bueno, primero que todo agradecerles por esta invitación. ¿Me pueden confirmar si se ve bien? ¿Se ve bien lo mío? Que falta la pantalla completa. Ya, ahora sí. Ahí sí. Ya. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Quiero aclarar que, tal como me presentó Paulina, yo soy la coordinadora pasada de la rama de médicos clínicos, porque actualmente la coordinadora del grupo de médicos clínicos de la sociedad es la doctora Carolina Carrasco, que me está haciendo un excelente trabajo. Entonces, bueno, después de esta introducción que hemos tenido hacia la obesidad como enfermedad crónica, ¿cierto?, que afecta a un tremendo número de personas en nuestro país y en el mundo, yo les voy a hablar un poco más detalladamente de lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces, tenemos estos fármacos que están aprobados por la FDA con la categoría de antiobesidad. Entonces nos referimos a estos medicamentos, así como hablamos de los antihipertensivos, hablamos ahora de los medicamentos antiobesidad. De esa forma logramos también bajar un poco los prejuicios frente al uso de fármacos para esta enfermedad. Bueno, con respecto al Orlistat, el Orlistat es un medicamento que lo que hace es que inhibe la lipasa pancreática, por lo tanto logra disminuir la absorción intestinal de grasas. Ha demostrado beneficio en la reducción de peso comparado con placebo, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, pero es un medicamento que actúa por un mecanismo que realmente no cambia la fisiología del individuo, o sea, no logra cambiar la conducta de alimentación ni manejar el apetito, sino que lo que logra es disminuir, lograr este balance energético negativo mediante la excreción de alrededor de un 30% de las grasas que comemos. La verdad es que yo no lo uso mucho. A veces algunos pacientes vienen usándolo de antemano, algunas veces lo usan para manejar la constipación, y en esos casos yo en general lo mantengo, pero no es un medicamento que yo use muy habitualmente, principalmente porque tiene una alta tasa de efectos adversos. Es bien frecuente la presencia de diarrea, de incontinencia fecal, de meteorismo, y además disminuye la absorción de algunas vitaminas. Con respecto a la combinación de fentermina con topiramato, esta es una combinación muy buena porque así como la fentermina es un derivado de anfetamina que tiene un efecto en la noradrenalina y te da energía, a los pacientes les inhibe el apetito, les aumenta el gasto energético, el topiramato tiene un efecto más bien inhibitorio, por lo tanto logra disminuir de alguna forma los efectos adrenérgicos. Entonces, estos dos medicamentos tienen un efecto sinérgico en cuanto a la neutralización de los efectos adversos, y por otra parte, también se potencian en el efecto inhibitorio del apetito, ya que ambos actúan en el hipotálamo, pero en distintas vías. Entonces tenemos estos tres estudios con gran número de pacientes a un año de tratamiento, donde se demostró baja de peso de entre un 8 a un 9% del peso de inicio, tanto en pacientes con obesidad como pacientes sin comorbilidades. Y así ustedes ven que con este medicamento y su combinación en la dosis máxima que hay disponible en Estados Unidos, que es de 15 miligramos de fentermina con 92 de topiramato, los pacientes logran la máxima reducción de alrededor de un 9,2% del peso basal. La fentermina sola es un medicamento que está aprobado por un uso acotado de solamente 3 meses. Sin embargo, su combinación con topiramato sí está aprobada para uso prolongado. Y la razón es que una vez que la FDA da una aprobación y la restringe a este periodo, no es posible revertir en esta aprobación y prolongarla. Por lo tanto, tenemos que tener esta doble aprobación, o sea, está aprobado por máximo 3 meses solo, pero en combinación con topiramato sí está la aprobación prolongada. Entonces, la fentermina sola también ha demostrado una disminución de alrededor de 8 kilos versus 1,7 kilos en placebo en las 12 semanas de tratamiento, logrando un 49% de respuesta con disminución de sobre el 10% del peso. También una importante disminución de la circunferencia abdominal,
Y la verdad es que la mayoría de los pacientes con fentermina responden con una inhibición importante del apetito por el efecto en el aumento de la liberación de la noradrenalina que hace este medicamento a nivel del hipotálamo. Sí, por supuesto, tiene efectos adversos derivados de la actividad adrenérgica frecuentes como son la boca seca, el insomnio, la irritabilidad, la angustia en pacientes que están inestables psiquiátricamente. También puede aumentar la presión arterial en personas que tienen hipertensión no controlada, mientras que en personas que tienen hipertensión controlada no debiera aumentar las cifras de presión arterial, sino que al contrario, después de 12 semanas en general las disminuye porque los pacientes bajan peso. Otras contraindicaciones para el uso de este medicamento son las cardiopatías o enfermedades psiquiátricas, ciertos cuadros psicóticos severos. Liraglutide es un medicamento inyectable que corresponde a un análogo de una hormona intestinal que todos tenemos y que uno genera cuando come, cuyo nombre es GLP-1. Este es un péptido que lo libera al intestino y que es responsable de mandar al cerebro señales de saciedad a través del nervio vago. Por lo tanto, este medicamento genera una inhibición del apetito por una vía distinta de los derivados de anfetamina. Además, genera una tremenda insulinosensibilización y permite regular y controlar los niveles de glicemia. Y es por esto que el liraglutide fue aprobado inicialmente en su uso como terapia para la diabetes tipo 2, bajo el nombre de Victoza y en dosis de 1.8 miligramos subcutáneos. Vieron que los pacientes bajaban tanto de peso que luego hicieron estudios en pacientes sin diabetes, solamente con obesidad, y vieron que los pacientes bajaban de peso también. Con las distintas dosis que ellos probaron, se dieron cuenta que con la dosis de 3 miligramos se lograban los criterios de baja de peso que exige la FDA para poder aprobar un medicamento como antiobesidad, lo cual no quiere decir que con dosis menores los pacientes no bajen de peso. Pero de todas maneras, 3 miligramos es la dosis de Saxenda con la cual fueron aprobados los estudios. Y esta dosis demostró una baja de peso de alrededor de un 8% versus placebo, con un gran porcentaje de pacientes que perdió sobre el 10%, de sobre un 30%, y 63% perdió sobre el 5% de peso. Gran tasa de efectos adversos en relación a molestia digestiva. Esto es bien frecuente, los pacientes lo refieren frecuentemente, pero muchas veces son leves. Otras veces son un poco más severas, pudiendo llegar incluso a la suspensión. También así se ha demostrado un mayor riesgo de patología biliar versus placebo. Y este medicamento yo siempre les explico a los pacientes que actúa en todos los elementos y factores asociados con el síndrome metabólico. Y es así como este remedio disminuye el apetito por una vía que va desde el nervio vago, por el efecto en mayor saciedad, dado que disminuye el vaciamiento del estómago. También el medicamento tiene un efecto diurético a nivel de los riñones, tiene un efecto cardioprotector y disminuye también el riesgo cardiovascular. Como te sensibiliza la insulina, disminuye la acumulación de grasa, sobre todo en la grasa visceral, que es la que nos explicó Isabel, que se correlaciona con esta grasa que está por dentro de la pared abdominal, ¿cierto? Y que uno la puede medir en el perímetro de cintura de los pacientes, y es por eso que vemos que los pacientes cuando están con liraglutide bajan gran cantidad de centímetros de circunferencia de cintura. Así también tiene un efecto trófico en el páncreas, logrando una recuperación de la célula beta. Tiene un efecto en el hígado, donde disminuye la producción hepática de glucosa, y además se ha demostrado que existen receptores de GLP-1 a nivel del sistema mesolímbico, que es donde están los centros de recompensa relacionados con el placer hedónico de la alimentación. Y es por eso que cuando uno trata a los pacientes con liraglutide, los pacientes también tienen un efecto de una disminución de los cravings, los antojos y las ganas hedónicas de comer. Por lo tanto, un medicamento que actúa de forma bastante completa en todos, prácticamente muchos de los pilares relacionados con el aumento de peso. La combinación de bupropión-naltrexona, como dijo Isabel, no la tenemos disponible en Chile, esperamos que pueda llegar próximamente, pero es una combinación que ha sido aprobada por la FDA. El bupropión, tal vez la marca más frecuente que nosotros conocemos es el Wellbutrin, es un medicamento que inhibe la recaptura en 3 días, inhibe la recaptura de dopamina, de noradrenalina y también de noradrenalina, de dopamina y de serotonina, perdón.
Por lo tanto, tiene un efecto mínimo estabilizador del ánimo, de hecho es un antidepresivo por sí solo. Así también disminuye la recaptura de la dopamina, por lo tanto también disminuye los antojos y los cravings y esas ganas compulsivas de buscar sustancias de abuso, como alcohol, ¿cierto? Como tabaco. Por eso lo utilizan para disminuir las ganas de fumar y como tratamiento para el tabaquismo. Pero también disminuye las ganas compulsivas de buscar alimentos gratificantes, por lo tanto también permite controlar el apetito. Y la naltrexona es un antagonista de los receptores opioides, es bastante caro, pero tiene un efecto también beneficioso en disminuir el apetito. Y la combinación pareciera ser que se potencia, que tiene un efecto, ¿cierto?, que se complementa en las vías inhibitorias del apetito. Y es por eso que ha demostrado una disminución del 6,8% de peso versus placebo, con un 44% de los pacientes con pérdida sobre el 5% del peso inicial. El efecto adverso más frecuente son las náuseas, ya con un gran porcentaje de los pacientes que abandonan. Pareciera ser mucho más potente que el Orlistat y que la lorcacerina, que es un medicamento que ya ustedes saben que no usamos, pero menos frecuente que la combinación de topiramato con fentermina. Ahora, con respecto a los tratamientos para la obesidad, y acá yo les voy a explicar que el tratamiento de la obesidad nosotros tenemos que enfrentarlo como si fuera una pirámide. Hay una gran base de estilo de vida autodirigido que hacen los pacientes a partir de la educación que ellos reciben, ¿cierto?, de los profesionales, de webinars como estos, ya donde los pacientes hacen intentos de llevar un estilo de vida más saludable, con una alimentación más balanceada y con actividad física. Si eso no resulta, las personas debieran recurrir a un estilo de vida dirigido por especialistas, ¿cierto?, nutricionistas, nutriólogos, donde les pueden dar directrices de cómo alimentarse, de cómo llevar una alimentación y una actividad física dirigida y a la medida. Luego, en el siguiente escalón de la pirámide, o de la escalera, ¿ya?, nos encontramos con la farmacoterapia. Y eso es lo que yo les voy a mostrar ahora. Sobre ese tratamiento, sobre la farmacoterapia, están todas las alternativas médico-quirúrgicas. Y eso en general lo debemos considerar cuando los pacientes necesitan bajar una mayor magnitud de kilos, o bien cuando los pacientes han ido fracasando a cada uno de los escalones previos de esta pirámide o escalera del tratamiento. Sobre la cirugía bariátrica existe un tratamiento post-bariátrico, y muchas veces en ese momento necesitamos ayudar a los pacientes a ir de nuevo a la base de la pirámide, e ir revisando de nuevo cuáles son los pilares del estilo de vida saludable, ir acudiendo nuevamente con la nutricionista, con la kinesióloga, con la psicóloga, con los distintos miembros del equipo multidisciplinario, y recurriendo también a fármacos para tratar la reganancia de peso posterior a la cirugía bariátrica. Por lo tanto, si bien el tratamiento de la obesidad es una pirámide, muchas veces la pirámide tiene flechas que van hacia la base nuevamente. Y así esto es un círculo, es un ciclo de tratamiento que se convierte en un tratamiento para una enfermedad crónica. Entonces, existen tratamientos para la obesidad que tenemos actuales y algunos emergentes. Y así, entonces, hay medicamentos que están aprobados por la FDA, que son los que están en rojo. Hay medicamentos que generan baja de peso, que están aprobados para patologías distintas de la obesidad, pero que igual cuentan con aprobación FDA, pero que igual favorecen la baja de peso, por lo tanto muchas veces nosotros igual lo usamos con el consentimiento del paciente, explicándoles que estamos haciendo un uso off-label, pero así podemos usar a veces metformina, las glifosinas, la lisdexanfetamina, que es un medicamento que está aprobado para el trastorno de déficit atencional y para el trastorno por atracones, para el binge eating, pero que también ayuda a los pacientes a bajar de peso. La dulaglutide, el semaglutide, ¿ok? Tenemos dispositivos médicos endoscópicos y de frentón quirúrgico. Y dentro de esto esperamos que sigan saliendo cada vez más. Y ahí es donde está, ¿cierto?, el balón elipse, la gastroplastía endoscópica y ya cirugía bariátrica propiamente tal como la gastrectomía en manga y el bypass gástrico, que son los que en general más usamos. Tratamiento basado en estilo de vida, tenemos muchos, distintos tipos de pautas de alimentación, ¿cierto? Distintos tipos de entrenamiento, de resistencia, aeróbico, intervalos de intensidad, terapia psicológica, mindful eating, cognitivo-conductual, etc. Por lo tanto, la gama de alternativas para nuestros pacientes es mucha. Y frente a esto, entonces, ¿qué es lo que usamos o cómo partimos? Y acá les quería mostrar el topiramato también, antes de seguir al tema de cómo seguimos y cómo lo usamos, porque este es un medicamento anticonvulsivante que está aprobado por la FDA para la epilepsia, pero lo usamos de forma off-label para bajar de peso, muchas veces sin fentermina,
así como también se utiliza para disminuir las jaquecas, las migrañas. Y este paciente también tiene un efecto en la baja de peso importante, de alrededor de 6,5% a los 6 meses. Y es un medicamento que tiene un efecto a nivel de la dopamina, tiene un efecto en el neurotransmisor GABA, y tiene un efecto bastante inhibitorio, o sea, un medicamento que disminuye de alguna manera esta conducta compulsiva de los pacientes de buscar alimentos, de despertarse la noche a comer. Por lo tanto, ayuda bastante para controlar los atracones y el comedor nocturno. Incluso hay estudios que muestran que los pacientes con reganancia posterior a la cirugía bariátrica es una muy buena alternativa, ya que es muy frecuente en estos pacientes el trastorno por atracones. Efectos adversos sí en general son somnolencia, lentitud mental, hormigueo en las manos en dosis un poco más alta, sensación de sabor raro con las bebidas gaseosas. Se asocia a mayor riesgo de litiasis renal también, y en general no se puede usar en pacientes que tienen más de 65 años. Bueno, entonces, ¿cómo partimos con la farmacoterapia en un paciente? Después de haber probado entonces la terapia basada en estilo de vida, en este paciente que le vamos a prescribir un fármaco, tenemos que pensar cómo partimos. Y entonces, por eso que les traje esta diapositiva, que les puede servir como una guía a los médicos que están en la audiencia y también a los pacientes, para que se hagan una idea, de que es muy importante considerar la doble indicación. Entonces, cuando tenemos un medicamento que actúa por una vía que te sensibiliza a la insulina o que ayuda a controlar los niveles de azúcar, ese fármaco puede ser una muy buena alternativa para pacientes que te padecen de diabetes o de insulinoresistencia. En un paciente que se encuentra con depresión, por ejemplo, que se despierta cansado, ¿ya? O que además quiere dejar de fumar, una buena alternativa sería usar el bupropión. En personas que tienen trastorno bipolar o que utilizan gran carga de fármacos psiquiátricos, se ha demostrado que esos medicamentos tienen un efecto estimulante en un receptor cerebral que se llama H1, que es responsable del aumento del apetito que se observa en los pacientes que están con medicamentos psicotrópicos. Y ahí es donde la metformina pareciera tener un efecto neutralizante, justamente en ese receptor. Algunos pacientes que tienen problemas para dormir se pueden utilizar anticonvulsivantes como el topiramato o la sonisamida, que utilizan también harto en Estados Unidos. Pacientes que tienen colesterol LDL elevado, pacientes con constipación, yo les decía, a veces una alternativa del Orlistat. Pacientes fumadores, ¿cierto?, que están en terapia para dejar de fumar, una alternativa sería el bupropión, como les dije, también el topiramato, o la combinación de naltrexona con bupropión. Pacientes que tienen poca energía, poca masa muscular, bajo gasto energético, que dicen, doctor, estoy cansado, me subo a la trotadora y no rindo porque no tengo energía. Ese paciente puede ser un buen candidato a utilizar derivados de anfetamina, por ejemplo, fentermina. Pacientes con mucho apetito, utilizar inhibidores del apetito propiamente tal como fentermina, lorcacerina, que ya no la tenemos disponible, también lisdexanfetamina, que es el Samexid. Pacientes con atracones, con binge eating, una buena alternativa es el topiramato, la lisdexanfetamina, que es el Samexid, y la combinación de naltrexona bupropión. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener al momento de elegir qué fármaco usar? Bueno, además del doble beneficio, tenemos que considerar cuáles son los costos para el paciente. Sabemos que los fármacos inyectables son de alto valor, muchas veces los pacientes no tienen cobertura del sistema de salud frente a estos medicamentos y ese es un tremendo problema. Algunas veces es importante considerar cuáles son las contraindicaciones, los efectos adversos, conocer a nuestro paciente en una buena anamnesis para poder tener una idea de qué es lo que estamos pensando en qué va a ser nuestra alternativa para prescribirle. Cuáles son las preferencias de los pacientes, si prefieren tratamientos inyectables, si prefieren tratamientos orales, a qué hora del día les da más hambre. A veces es importante preguntar por el antecedente de respuesta previa a los fármacos. Un paciente que respondió que hace 5 años bajó de peso con un medicamento, probablemente es un buen respondedor que nuevamente podemos probar con ese fármaco. Y la eficacia promedio, por supuesto, de cuánta es la magnitud o la cuantía de kilos que nuestro paciente necesita bajar. Entonces, en general con fentermina podemos lograr una baja de peso de alrededor de un 5 o un 7% por sobre placebo, con Orlistat es alrededor del 3%, la combinación de fentermina con topiramato en general es bastante bueno, yo les diría que entre un 8 y un 9%. Bupropión con naltrexona, ¿cierto?, entre un 4 y un 6, y con liraglutide un 7%, bastante bien. Y bueno, entonces si pensamos en que antes no teníamos muchas alternativas farmacológicas, teníamos solamente lo que era el estilo de vida, por un extremo y por el otro extremo la cirugía bariátrica,
Hoy, en la magnitud de kilos que necesita bajar nuestro paciente, es que hemos ido contando con mayores alternativas para estos pacientes que no califican para una cirugía bariátrica, pero que no logran controlar el peso con alimentación y actividad física, y por lo tanto acuden a nosotros. Y así es donde pacientes que tienen que bajar alrededor de un 5%, uno puede considerar el estilo de vida, tal vez plantear fentermina por 3 meses, ¿ya? Pacientes que ya necesitan bajar entre un 10 y un 15, uno puede considerar un tratamiento más bien prolongado, con liraglutide, con fentermina con topiramato, ya tal vez alternativas médico-quirúrgicas como el balón pueden ayudar para que el paciente se sensibilice y baje en un principio, y luego al momento del retiro o de la eliminación, potenciar el efecto con un inhibidor del apetito. Pacientes que ya tienen que bajar sobre el 20-25%, en general optamos por cirugía bariátrica. Hoy en día contamos con la alternativa endoscópica, que está alrededor de un 20% también. Y bueno, una vez que partimos con el medicamento de nuestro paciente, tenemos que controlarlo. En general, el control debiera ser, ojalá al mes, para poder identificar principalmente cómo el paciente está tolerando el fármaco y cómo está respondiendo. Y ya al tercer mes de tratamiento, tal como dijo Isabel, uno debiera poder evaluar la respuesta. Y en aquellos pacientes que han respondido, a mí me gusta hablar de respondedores y de no respondedores, en aquellos pacientes que responden y que logran bajar el 5% de peso al tercer mes, uno debiera tratar de mantener el medicamento en el tiempo, ¿ya? Tratar de ir potenciando el cumplimiento del estilo de vida, y en la medida en que el paciente se estanque en su peso durante el tratamiento y este paciente quiera seguir bajando más, uno puede ir planteando el aumento de dosis o la combinación con distintos fármacos que actúen por vías distintas. Y por otra parte, en pacientes que luego de 3 meses no han logrado la disminución del 5% de su peso corporal inicial, debiéramos suspender ese medicamento y probar una diferente alternativa. Entonces, es importante dejar de lado los prejuicios y entender que la obesidad es una enfermedad crónica. No es solamente un problema de comer demasiado, sino que detrás de esto hay una disfunción de los mecanismos que regulan el balance energético y que regulan el apetito. Son pacientes que sienten poca saciedad, que sienten mucho apetito, que sienten unas tremendas ganas compulsivas muchas veces y ansias por alimentos gratificantes. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de poder ayudar a estos pacientes. Tratemos de utilizar el lenguaje correcto, decir y hablar de pacientes con obesidad, que padecen obesidad, enfermos de obesidad, no tanto de pacientes obesos, que suena un poco más duro y puede sonar de alguna manera más prejuicioso también para los pacientes. Dejar de lado los prejuicios para el inicio de fármacos y atreverse a prescribirlos. Y considerar siempre que el tratamiento para una persona con obesidad tiene que ser algo a largo plazo y permanente. Muchas veces usamos fármacos al inicio. Bueno, lo que les decía, muchas veces usamos fármacos al inicio para poder motivar a los pacientes y cumplir con el estilo de vida, y durante el tratamiento es posible a veces ir bajando las dosis o ir ajustando, pero hay muchos pacientes en los cuales con la terapia farmacológica se logra al fin que respondan, que logren la baja de peso, y en ellos es muy difícil poder plantear la suspensión de los medicamentos, porque uno se da cuenta que en la medida en que uno baja la dosis, los pacientes rápidamente recuperan el peso. Bueno, y con eso en realidad quería terminar, y muchas gracias, y estamos dispuestos con la doctora Isabel González a responder todas sus preguntas. Muchas gracias a ambas expositoras por sus excelentes presentaciones. Y ahora queríamos empezar a responder preguntas. Si quieren hacerlas también por Facebook Live, por favor, háganlas en este momento. Porque la verdad es que estuvieron muy claras las presentaciones, porque tenemos, la verdad, poquitas preguntas. La principal que por lo menos salió en este tiempo es ¿cuánto sería el tiempo recomendable para el uso del liraglutide? Así que no sé cuál de las dos quiera hablar. Yo quiero decir que es importante cuando uno ha elegido un fármaco y efectivamente ese fármaco ha hecho un efecto deseable y hemos logrado nuestros objetivos, el tratamiento debería ser permanente. Ahora, las dosis se pueden modificar, puede que un paciente inicialmente requiera dosis máxima de 3 miligramos de Saxenda,
pero después podamos bajarlo y potenciar más el cambio de estilo de vida, la actividad física, pero tenemos que pensar de que el tratamiento va a ser un tratamiento permanente. Y ese es el problema que tenemos con este fármaco, que es realmente fantástico, es muy bueno, pero desgraciadamente es un fármaco que no es barato. Y muchos pacientes tienen la limitación de que no lo pueden financiar a largo plazo. Entonces es bien importante decirles que este tratamiento, si lo inician, hay que pensar que va a ser un tratamiento muy prolongado o en forma permanente, para que en el fondo no se embarquen en algo que tal vez no van a poder mantener en el tiempo. No sé qué piensa Magdalena al respecto. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con tu respuesta, Isabel. Yo también pienso así, también lo planteo de esa manera. Perfecto. Otra pregunta por Facebook dice, ¿existe algún riesgo de automedicarse? ¿Es necesario el control? Por favor. Ya, y yo respondo, bueno, muchísimo riesgo, el ideal es no automedicarse. Lamentablemente hoy en día algunos pacientes tienen acceso por el mercado negro a recetas, sabemos que algunas veces pueden comprar fármacos sin recetas en algunas farmacias, pero la verdad es que estos fármacos tienen que ser prescritos por un especialista, tienen que ser prescritos dentro de un contexto multidisciplinario del manejo de la obesidad, con un importante énfasis en el estilo de vida. A veces los pacientes se automedican y sin hacer el cumplimiento del estilo de vida no responden, y lo único que logran es sensibilizarse al medicamento y ya después no responder en un futuro cuando realmente tienen ganas de hacerlo bien. Entonces, la indicación es por ningún motivo automedicarse. Hay medicamentos que pueden tener efectos adversos serios, graves para la salud, ¿ya? Y para eso estamos los especialistas, para poder ayudar a los pacientes. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. También estaban hablando acá, estaban felicitándolas, por supuesto, por la exponencia, y estaban preguntando si después del uso crónico de fentermina y topiramato, para suspenderlo, ¿se realiza progresivamente o se puede suspender de golpe? Que yo creo que aplica también para varios medicamentos más. Bueno, yo creo que a la gente le cuesta entender el hecho de que el tratamiento es permanente. Es decir, cuando uno inicia un fármaco o una combinación de fármacos, uno puede modificar dosis, puede bajar, puede subir de acuerdo a la respuesta, pero el tratamiento hay que considerar que va a ser permanente. Ahora, obviamente hay contraindicaciones, como por ejemplo si la mujer se quiere embarazar, tiene que suspender, no se puede usar fármacos como el topiramato porque producen problemas fetales, pero hay que tener eso claro, es decir, los pacientes siempre vuelven a preguntar, ¿y cuándo lo voy a poder suspender? ¿Y hasta cuándo lo voy a tomar? Y cuando yo llegue al peso que yo quiero llegar, ¿lo puedo suspender? La verdad es que eso hay que dejárselos claro, porque realmente los pacientes, si no suspenden el fármaco, empiezan a recuperar peso, no vuelven porque les da vergüenza, y después vuelven 2, 3, 4 años después, habiendo recuperado todo el peso que habían perdido. Por lo tanto, yo creo que hay que insistirles en que el tratamiento, como es una enfermedad crónica, yo les digo, si usted tiene diabetes, usted se trata para siempre para la diabetes. Si usted es hipertenso, se trata para siempre para la hipertensión. Si usted tiene un problema de obesidad, tiene que tratarse con medicamentos antiobesidad en forma crónica. Por lo tanto, es un tema recurrente, la pregunta de ¿hasta cuándo? Así es. Y ahí yo quiero agregar que ahora, a veces uno tiene que ir igual, por supuesto, que hay caso a caso. A veces pasa que hay pacientes que, por ejemplo, un paciente que no hacía ejercicio, que no se alimentaba sano, que tú lo pones con fentermina y topiramato, que logró bajar de peso, y que después se convierte en una persona que ahora hace ejercicio y corre 5 kilómetros todos los días y cambió sus hábitos. A ese paciente es probablemente yo le podría bajar la fentermina y a lo mejor dejársela intermitente, por ejemplo, decirle ya dosis mínima intermitente solamente los días que tengan más hambre, premenstruales, y tal vez mantenerlo con puro topiramato. O sea, uno puede ir ajustando, pero requiere un tremendo aumento de la dosis, por así decirlo, del estilo de vida, para poder compensar la disminución del medicamento. Y eso es lo que en general los pacientes no logran, porque la mayoría de los pacientes con obesidad no cambian los hábitos. Entonces, concuerdo en que en general, la mayoría de las veces, el 99,9 son para siempre. Así es.
Siempre tenemos que tener claro, por supuesto, que es una parte, es una patita de la mesa, como uno le dice, ya que es parte de todo un tratamiento multidisciplinario, con los kinesiólogos, ojalá psicólogos, con todo el equipo multidisciplinario, para que efectivamente lo que más podamos, por supuesto, es cambiar nuestro estilo de vida. A ver, acá hay otros pacientes, perdón, hay otras preguntas más. Dice que los pacientes que han tomado Xenical, después de un tiempo ya no tenía el mismo efecto, y subió, de hecho, tuvo un efecto rebote. ¿Eso se refiere a algún efecto del propio medicamento, si habrá cambiado el metabolismo, alguna cosa así, o habrá sido por alguna otra razón? El Xenical, estamos hablando. Bueno, podemos responder entre las dos. A ver, el Xenical, ¿cómo actúa disminuyendo la absorción de grasas? Por lo tanto, muchas veces los pacientes, donde se desordenan en la alimentación, más que en la grasa, es los hidratos de carbono. Entonces, los hidratos de carbono, el efecto que tiene es nulo, ¿te fijáis? Entonces, es un medicamento que no tiene yo encuentro que no tiene un efecto real en los factores que en general están alterados en estos pacientes, que son el gasto energético, que son el control del apetito, ¿ya? Y bueno, cualquier medicamento que tú utilizas te genera un nuevo equilibrio en el balance energético. En este caso, si tú estás con Xenical, que te ayuda a botar grasas por las deposiciones, o si tú pones al paciente en un inhibidor de SGLT2, que te hace botar azúcar por la orina, tú estás logrando temporalmente, mientras el paciente está con el tratamiento, un balance energético más negativo. En el minuto en que ese paciente suspende el medicamento, por supuesto que el balance energético va a volver a ser tan positivo como era antes, si es que no había un cambio en los hábitos. Entonces, es muy esperable que el paciente tenga una reganancia de peso o un rebote. Si además perdió masa muscular, va a subir de peso incluso más de lo que tenía antes. Perfecto. Yo pienso que en realidad tampoco, como igual que la Magdalena, no uso el Xenical prácticamente, excepto en los pacientes que lo usan un poco para mejorar su digestión, porque la verdad es que es un medicamento que no permite cambiar hábitos en absoluto, y es un medicamento que además los pacientes lo usan mal, es decir, muchas veces lo usan cuando comen grasa, lo cual va a producir un efecto adverso importante de aumento del tránsito, incontinencia fecal, o sea, realmente no es la idea es que si lo va a usar, lo use con una dieta bastante hipograsa para que en el fondo perdamos el resto de grasa que estamos comiendo, lo perdamos por la deposición, pero no comer una cantidad importante de grasa y tomarse el medicamento para contrarrestar, que mucha gente hace eso, y realmente eso no cambia hábitos, produce mucho efecto adverso, y yo en general no lo uso. Sí, a mí la verdad es que lo que he visto en general, porque en cuanto a tendencia entre hombre y mujer, en general el hombre tiende a cuidarse un poquito menos que una mujer, o sea, en cuanto a la dieta. Yo creo que los hombres en general es donde uno más tiene efecto, pero también efecto adverso, eso es verdad. ¿Qué otras preguntas acá tenemos? Aquí, bueno, es que se combina un poquito con la pregunta inicial. Dice, ¿los fármacos que se compran libres son realmente efectivos? ¿Tienen algún riesgo? Yo supongo que fármacos libres, yo me imagino que deben ser los no indicados por médicos, o sea, los que son naturales en algún momento, me imagino yo. No especifican. ¿Son realmente efectivos los médicos no indicados por receta, digamos? Bueno, yo veo que mucha gente recurre a ese tipo de fármacos que en realidad se los recomiendan en la farmacia, y la verdad es que esos fármacos no tienen ninguna eficacia probada. Muchas veces gastan una cantidad enorme de dinero comprando uno y otro de estos fármacos que no tienen una indicación médica realmente, y la verdad es que lo único que logran es botar la plata, porque no tienen ninguna efectividad. Esos medicamentos por algo no están aprobados para ser usados en sobrepeso y obesidad, o sea, son medicamentos que los pacientes llaman naturales, quemadores de grasa y un montón de cosas que realmente no tienen ninguna efectividad probada, no hay ningún trabajo que avale en el fondo su eficacia. Por lo tanto, en general, no sirve.
Y ojo que igual hay que tener cuidado porque muchos de ellos, por ejemplo, tienen otros, por ejemplo, las cafeínas que están, o los guaraná, que igual es para pacientes hipertensos, por ejemplo, que están descompensados, igual es complejo, es peligroso también. Así que la idea, obviamente, y vamos, digamos, a seguir con la idea de no automedicarse y siempre consultar previo a tomar cualquier cosa. Y acá hay otra que dice, bueno, llevo 2 meses tomando el Venir y ya está llegando a mi peso ideal. ¿Cómo debo disminuir la dosis? Y además de esto, se dio cuenta que cuando está con más nivel de estrés, se estresa más con el medicamento, digamos, se siente más acelerada. ¿Qué es lo que sugieren para ella? Magda, contesta tú. A ver, mira, bueno, hay que ver caso a caso, te fijas, hay que ver más detalles de la historia, de la paciente, por supuesto, pero en términos generales, si ya lleva un tiempo con el medicamento y le está generando efectos adversos de angustia, de estrés, tal vez es momento de bajar la dosis. Yo creo que debiera evaluarse para ver cómo seguir, evaluar bien cómo está cumpliendo el estilo de vida, qué falta aumentar, para no ayudarla a no generar un efecto rebote. ¿Te fijáis? Tal vez mantenerlo haciendo ciclos intermitentes, los puros fines de semana, día por medio, de repente uno hace esos esquemas, pero es importante evaluarla y planificar el destete, porque si lo suspende brusco de un día para otro, lo más probable es que a la larga termine recuperando el peso. Aquí hay una pregunta recurrente. Dice si la combinación de todos los medicamentos que ustedes utilizaron, ¿se puede beber alcohol? Por los Bueno, problemas de pandemia. claro, la verdad es que no tienen una contraindicación absoluta del uso de alcohol, pero por ejemplo, en el caso del topiramato, que es un depresor, obviamente que si se ingiere alcohol y se toma topiramato, obviamente el efecto en somnolencia va a ser mucho mayor. Pero en general, si se ingiere alcohol en forma moderada, estos medicamentos no lo contraindican. Claro, y cuando los pacientes están con fentermina, acuérdate que la fentermina tiene un efecto adrenérgico, te da taquicardia, y el alcohol también, entonces el alcohol, los pacientes se pueden sentir mal cuando toman trago. Por otra parte, el alcohol te interrumpe, te altera la arquitectura del sueño y por ende el descanso. Entonces a los pacientes les pasa que sienten una sensación de mayor sedación, se duermen fácilmente, pero se despiertan en la mitad de la noche, a veces con taquicardia, y no logran descansar bien. Y si están con fentermina, eso es peor aún. Entonces la recomendación, yo al igual que Isabel en general, lo desaconsejo, les digo que traten de no tomar más de 1 o 2 copas máximo a la semana y bien fraccionado, y si pueden evitarlo. Por supuesto. Perfecto. Y la verdad que yo creo que la mayoría lo han contestado y... A ver... No, pero yo Quiero creo... hacer un comentario que en realidad de cosas que he visto y que en realidad encuentro muy peligroso. Bueno, muchas veces la fentermina es utilizada por médicos no especialistas y muchas veces es utilizada sin ninguna otra herramienta, solamente fentermina y lo peor en dosis máxima, ¿ya? Y sin ninguna anamnesis, sin ninguna acuciosidad en la historia clínica del paciente. Y a mí me ha tocado ver cuadros psiquiátricos graves desencadenados por fentermina. Por ejemplo, pacientes con bipolaridad, en que nadie les preguntó nada y les dio la fentermina, y que hacen un viraje hacia una fase maníaca grave que requiere de una hospitalización de meses. O sea, a mí me ha tocado ver eso ya por lo menos unas 3 o 4 veces. Por lo tanto, es súper importante que los pacientes sepan de que estos fármacos son fármacos que tienen que ser usados por médicos especialistas, o sea, no acudir a un médico que les dé una receta y obviamente que eso sería todo y volver 2 meses después a buscar una segunda receta. Eso en realidad no lo hagan porque realmente los problemas que esto puede causar son tremendamente graves. Sobre todo ocurre con la fentermina, porque la fentermina se ha dado a conocer más y la usan más los médicos generales.
Afortunadamente los otros fármacos no tanto, pero con la fentermina a mí me ha tocado ver verdaderos desastres, sobre todo en el área neuropsiquiátrica, bueno, también en descompensación de hipertensión arterial, de cardiopatía coronaria, de problemas cerebrovasculares, pero realmente el tema es que la receta otorgada a larga mano, sin ninguna precaución ni interrogatorio al paciente respecto de las patologías que presenta, o ni siquiera tomarle la presión para dárselo, es extremadamente peligroso. Yo creo que uno de los problemas mayores que tenemos es que los pacientes creen que los medicamentos son milagrosos, y eso no existe. Yo creo que es ojalá una de las cosas que se queden grabados, es que esto es parte de un cambio en el estilo de vida, o sea, todos tenemos participación en ello, desde la alimentación, como decía Magdalena, la parte de la actividad física, todo la parte de salud mental, todo es un equilibrio de todas las patitas de la mesa, como decía, y es fundamental que no piensen que un medicamento va a ser milagros, porque eso no existe. Entonces yo creo que con ese mensaje, yo creo que quería preguntarle a ustedes si querían decir algunas palabras finales. Yo solo quería agradecer que me hayan invitado y ojalá que lo que conversamos le haya servido a la gente que nos escuchó hoy día en la noche. Magdalena. Y muchas gracias por la invitación. Esperamos que sigamos haciendo este tipo de instancias educativas. Yo creo que puede ser de bastante utilidad para los pacientes. Muchas gracias también a ti, Paulina. Sí, perdón, no me presenté, soy Paulina Andrade y también soy médico nutriólogo, se me olvidó presentarme al principio. Pero muchas gracias por la participación, excelentes exposiciones, y esperamos que todos los miércoles nos acompañen en estos espacios de conversación, tanto para pacientes como para público general, porque siempre se van a estar abordando distintos temas. Así que ojalá nos puedan acompañar, y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.